Andalucía se las conoce muy bien, sobre todo en Sevilla, donde empezaron. Las parejas silenciosas forman ya parte de sus paisajes urbanos. Con sus pisadas menudas y humildes, recorren tanto los barrios típicos o residenciales como las zonas deprimidas o marginadas, y con notable preferencia estas últimas, porque allí donde hay pobreza y sufrimiento, allí se encuentran estas monjas singulares, a las que el cariño de la ciudad designa con el afectuoso apelativo de las hermanitas de la cruz. Sin embargo, a las hijas de Madre Angelita, Martas y Marías, servidoras de sus señores los pobres, donde más fácilmente se las puede hallar es en su compañía. Porque las hermanas alternan sus horas de oración sentadas en el suelo de la capilla, con el cuidado y la atención a los niños, los ancianos, los enfermos, los desvalidos y los necesitados de cualquier bien. Así fue siempre, desde la fundación de la compañía, cuyo espíritu compendió Sor Ángela con 3 palabras clave: pobreza, limpieza y antigüedad. Los corrales más pobres, los barrios más apartados, las casuchas más humildes fueron y son su campo de trabajo al que atendió atónita a la ciudad de Sevilla en los tiempos de la fundación, y del que también fueron testigos posteriormente las gentes de los lugares donde se fueron fundando nuevas casas. Primero en Andalucía, luego en otros sitios de España, más tarde en Italia y en la Argentina, hasta completar un total de 57 fundaciones. La casa madre está en Sevilla, en la calle que lleva el nombre de la fundadora. Se adquirió en vida de Sor Ángela a los marqueses de San Gil, un histórico caserón que a través de los años y merced a la diligencia de las monjitas se ha ido conservando y adaptando a los fines de la institución, pero sin perder su carácter y sabor sevillanos. Sus patios, rientes y abiertos, saben de mortificación y de penitencia. Y tanto en las paredes como en la solería y el mobiliario late el espíritu de la madre fundadora, que pensó muy bien, y así lo dejó escrito, cómo quería que fuera su convento. Una casa donde reine un profundo silencio, sus paredes blancas y todo muy limpio. En los corredores no se encuentra ningún mueble más que de trecho en trecho unos cuadritos vastos que representan las estaciones del Vía Crucis, con una crucecita pequeña encima, porque esta devoción debe ser de regla. Después, su refectorio con una mesa basta, las cucharas y los tenedores de palo,
los platos y toda la loza de barro, el más inferior. No usarán vasos ni botellas. En vez de vasos, tallas chicas o grandes, para que todo sea de barro. Como han de encerrarse en sus casas como ermitañas, no tendrán nunca visitas ni convidados, pero siempre habrá alguna al cuidado de la puerta para oír al pobre que llama. Habrá una habitación pequeña con 4 sillas y un cuadrito de la Virgen y una cruz para hablar con las criaturas cosas muy precisas. En este sitio se recibirá a la familia lo más todos los meses para darles ese consuelo. ¿Para qué más libros que estudiar en la casa? La limpieza del suelo y la blancura de las paredes nos representa la limpieza de todo pecado. La desnudez de muebles, el desprendimiento de lo terreno y las cosas de nuestro uso, tan vastas y solo las muy precisas, nos predican la pobreza. El silencio y la soledad nos convidan a la oración y al trato con Dios. Y los cuadros y las cruces del Vía Crucis nos enseñan el camino del Calvario, por donde debemos seguir a nuestro divino Maestro. La campanilla de la puerta, siempre que se oiga, nos debe recordar el clamor de nuestros hermanos pidiéndonos que abramos nuestro corazón y derramemos nuestra caridad para aliviarlo. Así son los conventos de la orden que fundara Madre Angelita. Llenos en ocasiones, casi vacíos en otras cuando las hijas de Sor Ángela salen en busca de los humildes y enfermos. En los barrios más pobres, las aguardan los que están solos, los menesterosos, los que padecen enfermedades de tratamiento difícil. Durante sus asistencias, las Hermanas de la Cruz toman contacto con los problemas más candentes de la sociedad de nuestros días. Los matrimonios separados, la droga, la delincuencia. A ellas acuden solicitando ayuda todos los marginados. Las hermanas están acostumbradas a esta vida de dureza que se prolonga después en la austeridad y penitencia de su regla. Sor Ángela las esculpió así. Han de ser desprendidas de todo, hasta de ellas mismas, sin tener nada terreno ni más ropa que la puesta y esa de limosna, ni flores, ni estampas, ni ninguna clase de animalito para que a nada pueda pegárseles el corazón. Ocultas y desconocidas y sin ninguna apariencia que las haga más particulares que las demás. De vida extraordinaria por su penitencia, su obediencia y su mortificación en todo. Solo para aliviar a sus hermanos deben interrumpir la oración. Deben ser los ángeles de este mundo que lleven el consuelo a todas partes. Está leído al pie de la letra. Así lo dejó, previsora y minuciosamente escrito, la madre fundadora, Sor Ángela, Madre Angelita, madre para todos, venerada desde siempre como santa
por todos aquellos que la conocieron o supieron de su obra admirable. Se llamaba Angelita Guerrero González y nació el 30 de enero de 1846 en esta casa de la sevillana calle de Santa Lucía. Una humilde y pobre construcción donde habitaban sus padres, trabajadores venidos del pueblo a la ciudad. Su padre era de Grazalema. Su madre había nacido en Sevilla, pero de padres que habían venido de pueblo también, de Araal y Zafra, respectivamente. Su padre, José González, era cardador, su madre costurera. Cuando Angelita vino al mundo, los dos trabajaban en el convento de la Trinidad. La chiquilla fue bautizada a los 3 días de nacer en esta pila bautismal conservada como recuerdo en esta casa convento, luego de que la iglesia de Santa Lucía donde se encontraba fuese derruida. José María Javierre, biógrafo de la santa, ha escrito que la devoción religiosa la mamó Angelita con la leche de su madre. Aquella casita era una sucursal del convento donde los padres trabajaban. Tenía cuadros piadosos del Señor y de la Virgen, y en el ángulo de una habitación plantaban un pequeño altar para rezar el rosario en el mes de mayo. Casita limpia, de familia pobre. Las hermanas de la Cruz han heredado a través de Sor Ángela este culto a la limpieza y llega a impresionar en las casas de la orden el olor del aire fresco y del suelo reluciente, aunque haga calor y sean las estancias tan pobres y elementales. Las hermanas adquirieron la casa y la han conservado intacta, restaurada en 1943 por Antonio Illanes y amparada por una moderna edificación en la que actualmente se dan clases nocturnas para adultos. Cuando Angelita cumplió los 12 o los 13 años, le buscaron trabajo para que ganase algún dinero y lo encontraron en el taller de zapatería que regentaba doña Antonia Maldonado y se encontraba en esta calle de la Collación de San Pedro, hoy llamada Feijó y antes calle del Huevo. La niña, menudita, vivaracha, aprendió como un rayo, dominando en poco tiempo todas las técnicas de fabricación de esos zapatos para damas elegantes que ella, monjita humilde siempre calzada con alpargatas de suela de esparto, no iba a probar jamás. Doña Antonia Maldonado confesaba con un sacerdote tan austero y penitente que en Sevilla le llamaban el santero, don José Torres Padilla, canónigo del Cabildo Catedral y consultor pontificio del Concilio Vaticano I, que nunca cobró por pronunciar la palabra de Dios. Y admirada la señora de la devoción de Angelita, le pidió también que fuera a confesar con él. Me empecé a confesar con nuestro padre Torre cuando tenía 16 años. El sacerdote tiene entonces 51. Duerme 3 horas cada noche, en un jergón sobre banquillos. Dispone solo de una sotana remendada. La influencia de tan buen maestro va a ser decisiva para la vocación religiosa de la zapaterita sevillana. A partir de este momento habrán de marchar paralelas las vidas de Madre Angelita y el Padre Torres Padilla. Y a las tumbas de los dos siguen llegando, reverentes, todos los componentes del pueblo sevillano, con flores frescas, de las que siempre estuvo llena la cripta de la Casa Generalicia, en la que, hasta la beatificación de Sor Ángela,
estuvieron los dos sepulcros. Sin embargo, la fundación del Instituto de la Cruz no fue inmediato. Angelita Guerrero quiso ingresar primero en un convento carmelita como hermana lega porque comprende que carece de la instrucción exigida a las monjas de coro y porque le atraen los oficios humildes en los que se afanan las legas. Pero era tan chiquita de cuerpo y parecía tan endeble, tan poquita cosa, que las monjas consideraron que no podría soportar el trabajo y no la quisieron recibir. 4 años más tarde hizo un segundo intento, esta vez con las monjas de la Caridad. La mandaron al hospital como postulante, y aunque la salud le falló enseguida, las hijas de la Caridad, comprendiendo los valores de que daba continuas muestras, hicieron lo posible por conservarla. La trasladaron a Cuenca por ver si le favorecía el cambio de clima, luego a Valencia, más tarde a Sevilla. Los médicos no sabían qué hacer. Los dolores de estómago, los vómitos y las malas digestiones le estaban impidiendo alimentarse como necesitaba. Angelita tuvo que dejar el convento, silenciosamente, sin despedirse para ahorrar penas. No le quedaba otra solución. Y en su casa se puso buena como por ensalmo. Tiene gracia. Los pavías pusieron buena a Angelita. Los pavías o soldaditos de pavía son pequeños aperitivos, tapas, dicho en expresión popular, que sirven en Sevilla. La madre de Angelita se llevó a su casa 200 gramos de pavías. La enferma los comió y se le acabaron los vómitos. A cualquier novicia más frágil estas peripecias hubieran hecho replantearse su vocación. Angelita era frágil por fuera solamente. Y, claro, se ratificó en ella. Iba a confesar con el padre Torres Padilla al convento de Santa Inés. Y en una ocasión, dejó caer en sus manos un documento que se conserva y tiene fecha del 22 de marzo de 1873, en el que María de los Ángeles Guerrero, a los pies de Jesucristo crucificado, promete vivir conforme a los consejos evangélicos. Ya que le ha fallado ser monja en el convento, será monja fuera de él. Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella cruz que estaba frente a la de mi Señor, debía crucificarme con toda la igualdad que es posible a una criatura. Y en lo íntimo del alma sentía un llamamiento tan fuerte para hacerlo así, con unos deseos tan vivos y una ansia tan vehemente y un consuelo tan puro, que no me quedaba duda que era Dios quien me convidaba a subir a la cruz. El padre Torres Padilla la autoriza a que a partir de entonces se llame Ángela de la Cruz.
Santísimo Padre, el eminentísimo cardenal José María Bueno Monreal, precedente ordinario de la archidiócesis, y yo, actual ordinario de la misma, suplicamos humildemente a vuestra santidad se digne incluir en el número de los beatos a la sierva de Dios, Ángela de la Cruz Guerrero González. Andalucía estaba allí, con el recuerdo de su grandeza y de su señorío, ofreciendo el supremo espectáculo del saber estar, del saber comportarse. Sevilla estaba a la cabeza de un gentío en el que se confundían los andaluces de la diócesis de la capital con los de Huelva, Córdoba, Cádiz, Ceuta y Jerez, los extremeños de Badajoz y los canarios de Tenerife o Lanzarote. Sevilla se hacía Roma y llevaba a todos a impulsos de la técnica el latido de su religiosidad. Densas jornadas de trabajo precedieron a este momento solemne, porque había que construir nada menos que un templo grandioso, aquí donde la ciudad festeja cada año su famosa Feria de Abril. Para ello no se regatearon esfuerzos. Bajo la dirección del conservador de los Reales Alcázares, el arquitecto Rafael Manzano, autor del proyecto, y con la colaboración del decorador Luis Becerra, se alzó una complicada estructura de hierro ante la que se situaron los diversos componentes del retablo de plata que el orfebre Juan Laureano de Pina realizara en el siglo XVII y que fuera utilizado para la canonización del rey San Fernando. Especialmente laboriosa resultó la tarea de elevar a la altura de los 25 metros de la parte superior del altar un sol irradiado con la figura de Sor Ángela en retrato al óleo de 2 metros de diámetro, obra de Antonio Dubé de Luque y regalo de la alcaldía sevillana. Días antes, el autor recibió en su estudio a las primeras autoridades municipales y eclesiásticas que presidía el arzobispo Monseñor Amigo, dando ante ellos los últimos retoques a su obra. Y en otro taller, el escultor imaginero Luis Álvarez Duarte ultimaba la talla en cedro de esta monjita menuda, que los sevillanos guardan en su corazón. San Leandro y San Isidoro, metropolitanos que fueron de Sevilla, uno en el siglo VI y otro en el VII, y están representados por esculturas de tamaño natural, vestidos de pontifical, quedaban a la altura de los ocasionales visitantes de estas labores de montaje, como cuando fueron esculpidos y vestidos de plata y orfebrería en la primera mitad del siglo XVIII. Patronos y copatronos de Sevilla figuraban en otros planos del monumental altar: San Fernando, San Hermenegildo, la Santa Justa y Rufina, y sobre todo una bellísima imagen de la Inmaculada Concepción que presidía el retablo, acoplado con pericia en las jornadas anteriores a la magna celebración, hasta conseguir, junto con la sede pontificia y sus gradas, una muestra espléndida de la religiosidad del pueblo andaluz.
Qué distinta esta suntuosidad de la sencillez que sirvió de marco al inicio de la Compañía de la Cruz. Era el 2 de agosto de 1875, festividad de la Virgen de los Ángeles, cuando 4 religiosas sin hábito, Angelita Guerrero, Juana María Castro, Juana Magadán y Josefa de la Peña, doña Josefa de la Peña, persona conocida en Sevilla, oyeron la misa de alba que ofició el padre Torres en este monasterio, el de Santa Paula, uno de los más importantes de España, y salieron después a repartir entre los pobres el dinero que tenían y a atender a los enfermos. Una cuadrilla minúscula, tan contentas por hacer el bien, que ese día se olvidaron del puchero y se quedaron sin comer. Así empezó la aventura. Con el dinero de Josefa de la Peña, que no era gran cosa, alquilaron un cuartito con derecho a cocina en el número 13 de la calle San Luis. Todo tan pequeño que pronto no cupieron en él, porque estas monjas sin hábito eran tan solícitas cuidando a los enfermos que todos querían ser atendidos por ellas. A poco se trasladan a la calle Hombre de Piedra, con las limosnas que reciben de unos amigos de Cádiz, del padre Torres, y al presentar sus respetos al párroco, conocen a otro de los santos sacerdotes que van a colaborar con el desarrollo de la institución, don Marcelo Espínola y Maestre, el arzobispo mendigo. En esa época, como no tenían oratorio todavía, acudían a oír misa a las reparadoras. Ya eran 12 y empezaban a llamar a Sor Ángela Madre. Y aquí, en esta casa, estrenaron el mes de diciembre los hábitos que ella había diseñado para sus hermanas de la Cruz. Una vestimenta sencilla, amplia de línea, sufrida de color, pobre y austera. Túnica de bayeta parda, del color natural de la lana. Escapulario de la misma tela. Grueso cordón franciscano a la cintura. Toca blanca. Y alpargata. Y para la calle, un manto negro que casi por completo les cubra la figura. Era el mes de diciembre. Para Navidad, los hábitos fueron bendecidos por el padre Torres. La casa del barrio de San Lorenzo parece que les da suerte. Al regalo de sus hábitos se suma, al cumplirse el año de vida de las Hermanas de la Cruz, otro muy querido de Sor Ángela. La Virgencita de la Salud, a la que ella rezaba cuando niña en la parroquia de Santa Lucía, donde fue bautizada. Cuando la dejaron en la casa, a espaldas de madre, la hermana Ana quitó el niño de la falda de la Virgen y lo sentó en un silloncito dorado, dentro de un fanal, situando en las manos de la señora una corona y una cruz, los símbolos de las hermanas. Cuentan que a su regreso, madre se encontró la sorpresa y al verla, lloró. Todo esto son recuerdos que guarda celosamente el instituto. En la casa donde nació, la pila bautismal de la parroquia donde fue bautizada,
la primera tarima que usó para dormir y otros objetos personales. En la casa generalicia, la habitación donde murió, que conserva el altar donde celebraba la misa en su casa el padre Torres Padilla cuando estaba enfermo, los cilicios, sus efectos de uso diario, y la caja de hierro donde se encierran los originales de sus escritos, que no han salido de ella, ni aún para enviarlos a Roma, ya que bastó una copia a máquina, confrontada por un notario eclesiástico. Aquí está también la mesa y sillón del despacho del padre Torres, donde Sor Ángela escribió parte de esos escritos en los que dejó impresa la huella de su espiritualidad y trazó las líneas maestras de la compañía desde los primeros tiempos en los que ella, zapaterita que apenas si había ido a la escuela, recibió del padre Torres la petición de que escribiera sus planes de fundación, una de las pruebas más espinosas por las que tuvo que pasar entonces, hasta las postrimerías de su vida, cuando instaura la costumbre de remitir a sus hijas las cartas de cabo de año, recordando insistentemente los cimientos de su obra: amor a los pobres, oración y vida de cruz. Mis muy queridas hijas, en Dios nuestro Señor, antes de morir, quiero dejarlas impresionadas de la misión que pesa sobre vosotras y que para eso nos sacó nuestro Señor de la nada, que fue principalmente para la visita de pobres a domicilio. Es bueno que sepan que lo principal es esto, aunque los otros ramos que abrazamos son también de regla. Dad al pobre todo cuanto podáis, que nuestro Señor os dará el 100 por 1. Confiad en la providencia. No pensad en el día de mañana, ni entretened los fondos por lo que pudiera ocurrir. Dádselo a los pobres, que si hacen buen uso de la limosna, con la prudencia debida, dándola por amor a Dios y para lo preciso, tendrán limosna para los pobres, la comunidad y todo lo necesario. Cuando escribe esto, Sor Ángela se aproxima al umbral de la muerte. La compañía de las Hermanas de la Cruz ha ido creciendo imparablemente. En 1879 se aprueban sus primeras constituciones, redactadas por el padre Álvarez, continuador de la obra del padre Torres Padilla, a la muerte de este, y antecesor del padre Rodríguez Soto, capellán de la corte chica que los duques de Montpensier habían instalado en el Palacio de San Telmo. Este fue el tercer y último director desde 1883 y testigo de su expansión, fundación de nuevas casas por Andalucía y Extremadura y traslado a la que será la casa madre de nuestra época, en donde la compañía conoce sus días de mayor esplendor, pues en ella se vive todo el proceso que culmina con la beatificación de madre. La beatificación es la declaración por parte del sumo pontífice de que algún siervo de Dios, cuyas virtudes han sido previamente calificadas, goza de la eterna bienaventuranza y se le puede dar culto. Se requieren dos procesos: las virtudes heroicas y los milagros. El primero trata de establecer que el candidato practicó todas las virtudes en grado heroico.
Para el proceso de los milagros se exigen 2, pero a causa de la fama de santidad de madre, el Papa concedió la dispensa del segundo. El que fue aprobado tuvo lugar en la persona de Concepción García Núñez, viuda de Gaviño, que en 1938 curó de manera sobrenatural de una infiltración neumónica en el único pulmón que tiene. Fue en el año 1938. Estaba casada, tenía un niño de 2 años, ¿no? Y empecé en el mes de febrero a encontrarme muy mal, ¿no? Con unos escalofríos muy grandes. Mi marido llamó al médico y entonces vino a verme y me dijo que estaba gravísima, puesto que era una neumonía y que no tenía salvación. Consultaron con el doctor Vela y también diagnosticó lo mismo, que estaba muy enferma, que aquello no tenía solución, que no había más que tener conformidad. Entonces, verdad, yo pedí la Santa Comunión y vino el sacerdote, me dio los sacramentos, me dieron también los santos óleos. Yo estaba conforme con la muerte, como todo buen cristiano, que tenemos que pensar en ella, ¿no? Cuando recibí al Santísimo, ¿verdad?, y abrí los ojos, me encontré frente de mí a mi esposo con mi hijo pequeño y me decía, sentí entonces, ¿no?, tal deseo de vivir, que entonces le pedí a Dios nuestro Señor que me concediera la vida. En aquel momento estaba allí una amiga mía, ¿no?, y decía, ¿por qué no le pide a Sor Ángela de la Cruz, que es tan intercesora en el cielo con nuestro Señor, y verás cómo te concederás la vida? Entonces mis familiares empezaron la novena a Sor Ángela de la Cruz. También en el convento empezaron las hermanas. Yo no tenía fuerza para hacer la novena, pero solamente le pedía, Sor Ángela, intercede ante nuestro Señor y dame la vida por mi marido y mis hijos. Y mi hijito, que no tenía más que 2 años. Entonces caí en un sopor, no sé si era sueño. Cuando me desperté, le pedí a la enfermera una taza de caldo. Ella se quedó asombrada, como diciendo, pero si esta señora está acabando, ¿no? Llamó al médico y se lo dijo. Él inmediatamente vino y dijo que aquello era una cosa imposible, que cómo había podido pasar, que qué le había pasado a aquella señora, que había tenido una mejoría tan grande de la muerte a la vida, ¿no? La enfermera dijo, pues ha empezado la novena Sor Ángela de la Cruz. Desde entonces empecé a mejorar constantemente, ya hice mi vida normal y eso fue todo. Siempre estaré agradecida, inolvidablemente, Sor Ángela de la Cruz. Los que la conocieron, los que supieron de su abnegación y de su entrega sobrenatural, los que la han venerado siempre aunque no la hayan conocido, empezaron a desfilar formando largas colas ante la urna que contiene su cuerpo desde el mismo día en que éste fue expuesto. Allí estaban posiblemente los sucesores de aquellas zapateritas, compañeras de taller de Angelita Guerrero, que la vieron elevarse un día sobre el suelo cuando se hallaban en oración, y fueron las que motivaron que su maestra, doña Antonia Maldonado, la enviase al padre Torres Padilla. Y las de la mujer que no sanaba porque tenía pus en los pechos y no se quería operar, y Angelita, en un arrebato de los suyos, chupó de las heridas y extrajo la supuración, sin pensar entonces en las pequeñas llagas que por ello le iban a quedar durante muchos años en la boca. Y los del escritor, al que le nació un hijo medio asfixiado y lo sanó una medallita de la Virgen de la Salud de Sor Ángela. Y quizás los de la muchacha de Ayamonte, que recibió de madre un consejo al salir de la iglesia y cuando se acercó al convento a darle las gracias le dijeron que Sor Ángela estaba en Sevilla. Y los del sacerdote de Carmona, al que Sor Ángela, con 3 cruces hechas con sus dedos, restableció una pierna que se había quemado en un brasero. Santa, virtuosa, milagrera, con milagros grandes y milagros sencillos, milagros de madre, entrañables soluciones sobrenaturales, de las que puede saber mucho
el pueblo que se emociona ante su cuerpo incorrupto y que en la mañana del 5 de noviembre de 1982, viviendo Roma en Sevilla, supo participar en una de las ceremonias religiosas más intensamente queridas, la beatificación de Sor Ángela de la Cruz. Nos, acogiendo los deseos de nuestro hermano Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, del venerado hermano cardenal José María Bueno Monreal, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Sagrada Congregación para las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela de la Cruz Guerrero y González, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, de ahora en adelante puede ser llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta en los lugares y del modo establecido por el derecho el día 2 de marzo, día de su tránsito para el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Archidiócesis de Sevilla, las demás diócesis andaluzas y otras de España y del extranjero, aquí representadas por esta multitud de fieles, agradecen de corazón a vuestra santidad el que haya concedido a la venerable Ángela de la Cruz el título de beata. Gloria in excelsis Deo.